¿Has soñado alguna vez con escribir un libro? ¿Contar una historia? ¿Compartir una vivencia? ¿O publicar una novela? Descubre el potencial que hay en ti en el programa La Pluma del Colibrí, Escuela de Formación de Escritores, dirigido por el maestro Franco Sandoval, reconocido escritor guatemalteco, galardonado en España y Latinoamérica, quien te acompañará por el fascinante universo de la redacción literaria. Durante 5 meses estarás inmerso en un taller teórico práctico a través de la plataforma Forum Class, con videos, ejercicios, ejemplos y la constante tutoría para alcanzar tu reto creativo. Para mayor información, visita la página web de Pluma del Colibrí y forma parte de la comunidad a través de nuestras redes sociales. Inscríbete ahora y cautiva a tus lectores. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Soy Maynor Martínez. Estamos en la tercera jornada de estos webinars que hemos llevado para ustedes durante estos últimos días. En la primera semana tuvimos 9 tips para escritores de ficción. La semana pasada platicamos sobre la diferencia entre la novela y el ensayo. En esta ocasión traemos un tema muy interesante, los consejos de Anton Chekhov para escribir cuentos. Y como siempre vamos a tener la presencia de nuestro maestro y tutor de Pluma de Colibrí, Franco Sandoval, quien en esta ocasión pues va a estar acompañado del maestro Pablo de la Vega, quien tiene una maestría en literatura y una maestría en filosofía, además de ser docente universitario en la Universidad Rafael Andívar. Entonces, tenemos este día un gran gusto de contar con ellos dos en esta jornada. Los voy a colocar en este momento acá para que me acompañen en la vista, ya ustedes los pueden ver por ahí. Así que yo me retiro y les dejo en compañía de los maestros que hoy nos platicarán sobre estos consejos para escribir cuentos. Adelante. Una primera inquietud para adentrarnos. ¿Qué es un cuento? Un cuento, por extensión, es algo diminuto comparado con un ensayo, comparado con una novela. Quizás sea pertinente decir que en ese caso algunos escritores recomiendan o sugieren o caracterizan al cuento como un combate en donde hay que triunfar con la primera manada, el primer gancho, votar al adversario. El adversario es el lector, obviamente. Obviamente es una metáfora, la literatura es arte patímico. Brevedad, diría que es una de las características fundamentales. Otros puntualizan aquello de que es un relato en donde no sobra ni una palabra ni un signo. No, y esto sin duda es algo, voy a decir, que tiene mucho énfasis, porque cuando estamos escribiendo también surge esa gran inquietud. ¿Cómo podemos elegir esas palabras? ¿Cómo es que podemos dar cuenta de esa brevedad, que no sea algo tan extenso? Sí. Bueno, yo creo que aquí la clave nos remite ya no a la retórica, sino al contenido. ¿Qué historia quiero yo narrar? Y más en particular, ¿qué clímax quiero lograr? ¿Dónde se desarrolla el gran conflicto? Y es más, ahí de nuevo, yo diría que si uno tiene un conflicto que es conflictivo y de balas, por así decirlo, el lenguaje tiene que ser un lenguaje guerrero, de armas. Pero si el cuento es romántico, probablemente hasta el lenguaje tiene que ser un lenguaje dulce, de flores, melifluo, que para eso se presta el idioma, ¿verdad? Así que la escogencia de las palabras está en función de aquello que yo quiero narrar, la historia, y más en particular la acción. ¿Qué acción voy yo a desarrollar? Por supuesto, en los pies de un personaje, ¿verdad? Totalmente. No, y me gusta escuchar mucho esto, porque digamos ese enfoque hacia la acción consideraría algo sobremanera importante.
Y tal vez es algo que le sirve mucho a los compañeros y compañeras que están escribiendo, ¿verdad? A la larga, a veces uno como escritor quiere plasmar muchas palabras, pero estas sobran, y lo importante en este sentido sería, ¿qué quiero hacer? Una acción, poder postular algo y narrar sobre ello, ¿verdad? Eso sería Claro, un gran aporte. claro. Y aquí nos podemos ir remitiendo a las lecciones de Anton Chekhov. Realmente una de las primeras que compartimos, no tienen ninguna jerarquía de importancia, y más bien yo las he entresacado de su correspondencia, de artículos que publicó en periódicos. Sí, él escribía muchas misivas, era famoso porque siempre las respondía, de manera que ahí aparece mucho este consejo. Y uno de ellos dice literalmente, es un consejo de Chekhov: cuando escribas un cuento, preocúpate de sus límites. Es lo que primero que apuntábamos, ¿verdad? Esa brevedad, esa concisión, esa capacidad de sintetizar, de que en vez de 10 páginas puedo tener 2, por ejemplo. De manera que estos límites, que no voy a narrar 20 cosas y hacer un montón de digresiones, ahí ya no estoy en el cuento, ya perdí. Y el lector me va a protestar. Por supuesto que este consejo de preocuparse de la límite, él da muestras, él no se va por las ramas, diríamos. Anton Chekhov está allí, y ese personaje y ese acontecimiento, como el caso de un beso que le da una persona que, por cierto, desconocida, y en el hecho de que sea desconocida está la emoción, la trama, y ahí se vuelve sueño y tratar de descubrir quién había sido, pero todo está encerrado en en esas únicas páginas. No hay una cajita china que tiene otra cajita china, que tiene otra cajita china, no. De manera que él sí estaba muy consciente de que el cuento es una narración limitada en el fondo y en la forma, ¿verdad? Y esto lleva también a otras dudas, porque sabiendo eso, ¿verdad? Viendo la limitación, me hace eco, digamos, una frase que decía famosa Tolstoy, que a la larga de Chekhov podemos dar cuenta que él enseña lo que es la realidad, lo que es la vida, no solo a los rusos, en este caso, pues dirigido a su país, sino a cualquier persona. Y esto pues suscita la inquietud a la larga, ¿qué es lo que hace a Chekhov un cuentista famoso y memorable con la reputación que tiene? Bueno, de nuevo se nota que a lo mejor Pablo sabe más de Anton Chekhov y la teoría del cuento que yo, porque efectivamente, si algo caracteriza a Anton Chekhov en sus cuentos, es que no hay un lenguaje rebuscado, no hay personajes exóticos, ahí no hay reyes, no hay príncipes, no hay nada de esto. Son personajes del mundo cotidiano. Muchos son militares, por cierto. Bueno, el zarismo tenía grandes ejércitos, ¿verdad? Campos nevados de Rusia, esta extensa Rusia, aunque él, por cierto, más bien es nativo de lo que ahora sería parte de Ucrania, pero esa temática tan apegada a su realidad, buscando nombres comunes, como decir un Juan Pérez, pero en ruso, obviamente. De manera que toda esta narrativa, nada rebuscada, es, yo diría, que uno de los talantes que caracterizan la cuentística de Chekhov. No ir a lo rebuscado, sino dar cuenta de aquella simpleza, o sea, no ir a ese lenguaje barroco, voy a decirlo así, Exactamente. Incluso eso pasa muchas veces con los cuentistas. Uno cree que puede hacer una gran oración con muchas palabras y ahí se pierde, ¿verdad? Y sin duda es algo que Chekhov no tenía. Entonces, esto es muy importante lo que resalta. ¿Y qué más Claro. aspectos podemos encontrar? Bueno, ahí yo, hablando de esto, digamos, y de un cuento en particular que se llama La Tristeza. No, perdón, es La Dama del Perrito, la primera que yo quisiera que nos leyeran, porque es tal vez el cuento más famoso, más emblemático. No hay selección de cuentos de todo el mundo que no tenga La Dama del Perrito. Yo no sé si nos los pueden leer con voz de locutor mucho mejor que la mía. Este cuento, como decía, es parte de las selecciones mundiales de cuentos, y uno se pregunta por qué cuando lo lee la primera vez. Es más, uno dice, si yo hubiera hecho esa selección, probablemente no lo habría incluido, pero cuando se lee la segunda vez o la tercera vez, uno dice, claro, aquí están las pistas. La Dama del Perrito. Un nuevo personaje había aparecido en la localidad. Una señora con un perrito. Dmitri Gurov, quien por entonces pasaba una temporada en Yalta, empezó a tomar algún interés en los acontecimientos que ocurrían. Sentado en el pabellón de Verney,
vio pasearse junto al mar a una señora joven, de pelo rubio y mediana estatura, que llevaba una boina. Un perrito blanco de Pomerania corría delante de ella. Sí, veamos un poco de detalles que hay detrás de esta narración aparentemente simple, ya lo decíamos, no hay nada rebuscado en la temática ni en la narración estilística. Y cómo, una de las primeras preguntas que uno se hace es cómo engancho en el cuento a la narración con el lector, cómo hago que el lector se motive, se interese. Yo diría que las claves son muy simples en este famosísimo cuento. Habla de un nuevo personaje. Ya la palabra nuevo nos evoca, bueno, ¿quién es? Crean a través de un pequeño adjetivo como nuevo, personaje no es conocido, que crea una pequeña intriga. Ah, pero es una señora con un perrito. Ya no es la señora sola. Una señora con un perrito, ¿qué puede hacer? Se pregunta uno, ¿verdad? Y el actor que está descansando, Dmitry Gurov, empezó a tomar interés. Fíjese las palabras tan particularmente señaladas, pero no rebuscadas. Empezó interés. Y luego se remite a caracterizarla, a este personaje que pasa a ser el primario, ya no es el secundario. Una señora joven, de pelo rubio y mediana estatura, que llevaba una boina. Se supone que cada uno de estos detalles se conjugan después en la narración. La boina, qué papel tiene, etcétera. En fin, si nos quedamos detallando mucho, quizás no avancemos más, pero con este pequeño esbozo cuentístico vamos dando las claves estilísticas de Anton Chekhov. Recopilando un poquito, ahí vemos, digamos, bastantes aspectos. En principio, pues esa concisión, eso que voy a decir es no oraciones largas, sino algo breve. Incluso a mí me hace mucho eco la primera oración, justamente, cómo funciona, a decir justamente que va a ingresar un nuevo personaje, había aparecido en la localidad, una señora con un perrito. O sea, nos dice información que se puede narrar, muy especial, que ya nos invita, y no tiene que ser algo tan largo, no tiene que ser algo tan extenso ni tan rebuscado. Y hay otra cuestión que sí resalto, que me parece muy oportuna, que mencionaba, lo de los adjetivos, porque no buscamos tampoco adjetivos tan extravagantes, sino un adjetivo sencillo que pueda acompañar la oración y que ya va invitando a esa lectura. Ahí vamos viendo cómo el lenguaje se torna claro, se comporta, voy a decir, de una manera flexible, y nosotros nos vamos adentrando a esa lectura. Ya sienta interés. ¿Qué hace esta dama con un perrito nuevo en la ciudad? ¿Qué es lo que viene a hacer? Ya está, pues, motivando la lectura, ¿verdad? Exactamente. Esto nos apunta hacia la pedagogía literaria, que yo creo que es importante un cuento como estos, que deba formar parte de las obras que se leen en la secundaria. ¿Por qué? Porque no van a tener barreras para entenderlo los muchachos, ¿verdad? Y abrirse y globalizarse, que es una cosa importante. Ahora, otro consejo muy importante de Anton Chekhov es: reescribe 5 veces el mismo relato. En esto yo me identifico plenamente y creo que le gano a este consejo, porque yo reviso 10 veces todo lo que escribo, pero recalquemos, ¿verdad?, la importancia de revisar. Él dice reescribir, es un verbo mayúsculo para los escritores, ¿verdad? Y ahí me parece también eso un ejemplo interesante y un ejercicio muy prudente, porque a veces creemos que en una primera escritura todo va bien, que queda perfectamente, pero después en la revisión nos damos cuenta de que pueden haber otros adjetivos, incluso hacerlo más simple, ¿verdad? Llegar a esa concisión, llegar a esa, voy a decir, ejemplificación que se vuelve a la larga algo ya pulido. Pero aquí tal vez algo que sí es muy importante es que uno no tiene que cansarse de eso, digo, o sea, a veces uno dice que si lo reviso otra vez voy a pensar que está malo, y pasa en la escritura, ¿verdad? Uno dice casi que no me acerco al cuento porque no voy a hacerlo, después lo voy a hacer. Pero esto es parte del ejercicio a la larga, ¿verdad? Uno tiene que estar constantemente revisando esos aspectos para mejorar. Exactamente. Y en el ánimo de la concisión, una de las cosas que yo hago en los talleres que doy es que un texto de una página literalmente obligo a los participantes a que lo escriban eso mismo en media página, y protestan.
Y después ellos mismos descubren que es factible. Después que reduzcan a la mitad eso y llego al extremo de la exigencia, que se convierte en un mini cuento. Al estilo, sabemos quién, ¿verdad? Sí, totalmente. Monterroso. Monterrosa. Así que eso de reescribir tiene que ser una búsqueda constante y no necesariamente la extensión, porque esto nos remite a otro consejo muy importante, yo diría que de los más importantes que nos da Chejo. La brevedad es hermana del talento. Lo he citado literalmente. La brevedad es hermana del talento. ¿Y eso a qué se refiere? Porque, digamos, pues, puede decir causa inquietud, la brevedad es hermana del talento. ¿Qué significa esto para un cuentista? Bueno, yo creo que uno podría empezar por la cuestión aquella de que en los frascos más pequeños se guardan las esencias más exquisitas. En este caso, yo creo que la búsqueda minuciosa de la forma de decir, la retórica, diría Aristóteles, ¿verdad? Nos lleva a que cada palabra sea pertinente, a que cada palabra tenga el justo lugar. Los latinoamericanos somos un poquito dados a la verborrea, a engolosinarnos, de manera que este consejo está como que telegrafiado para nosotros, digamos, los centroamericanos, un poco barrocos, como decía Pablo hace un momentito. Y es talento porque al exprimir una oración, dice uno, exactamente estoy transmitiendo la idea que quiero. Y uno encuentra que en la simplicidad, en la llaneza, se puede decir con más claridad aquello. Así que es muestra de talento porque el talento para Chekhov no es la inspiración, es el trabajo, es la dedicación. Y eso sin duda tiene mucho eco, porque a la larga eso va junto con toda su tarea de repetición, de revisar. O sea, vemos que hacer un cuento también no solo escribir un par de palabras y ya, sino implica todo ese trabajo. Yo quisiera remitirnos a otro cuento, un parrafito breve, El beso. Es otro de los cuentos famosos de Anton Chekhov. He escogido 3 de los que más o menos se conocen, que obviamente por cuando fueron escritos ya ahora cualquiera puede acceder a ellos libremente en internet, aunque habemos lectores que siempre encontramos majestuosa la página del libro, ¿verdad? No sé si nos puede leer nuestro gran amigo Víctor Dávila. El beso. Empezó a sonar un piano. Un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abiertas de par en par. Y todos recordaron, quién sabe por qué motivo, que más allá de las ventanas empezaba la primavera y que aquella era una noche de mayo. Todos notaron que el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas, a lilas. Riabovich, en quien bajo el influjo de la música empezó a dejarse sentir el coñac que había tomado, miró con el rabillo del ojo la ventana, sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres, hasta que llegó a parecerle que el aroma de las rosas, de los álamos y de las lilas no procedían del jardín, sino de las caras y de los vestidos femeninos. Atronó el piano, imágenes. Riabovich se detuvo pensativo. En aquel momento, de modo inesperado, se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido. Una adelante voz femenina balbuceó, por fin. Y 2 brazos mórbidos, perfumados, brazos de mujer sin duda, le envolvieron el cuello. Una cálida mejilla se apretó contra la suya y al mismo tiempo resonó un beso. Pero acto seguido, la que había dado el beso exhaló un breve grito y Riabovich tuvo la impresión de que se apartaba bruscamente de él con repugnancia. Poco faltó para que también él profiriera un grito y se precipitó hacia la rendija iluminada de la puerta. Riabovich metió la cabeza bajo la sábana, se hizo un ovillo y empezó a reunir en su imaginación las vacilantes imágenes y a juntarlas en un todo. Pero no logró nada. Pronto se durmió y su último pensamiento fue que alguien lo acariciaba y lo colmaba de alegría.
que en su vida se había producido algo insólito, estúpido, pero extraordinariamente hermoso y agradable. Y ese pensamiento no lo abandonó ni en sus sueños. Bueno, hemos saltado en 3 diferentes momentos de la narración y se trata de una historia de oficiales. Es muy frecuente que él nos narre desplazamientos de oficiales en aquella extensa tierra que es Rusia, no la Unión Soviética, sino Rusia. Y las escenas son variables. En este caso, estamos hablando de un encierro. Y ojo, están dentro de una casa y el beso es un acto íntimo. Así que ya de por sí esta naturaleza nos señala dos coordenadas muy importantes. Otra vez la escogencia de palabras. Ojo, dice, un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abiertas. Qué metáfora más dulce, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la música escape? Le está atribuyendo alas, porque este es el punto importante en él, al escoger tan bien las palabras que le confiere ese don a la música. Luego dice, el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas y a lilas. De manera que la naturaleza es un entorno apropiado para lo que está narrando, un beso, porque todo el cuento es alrededor de un beso que se lo da por error una dama elegante a un oficial más despistado que los de Centroamérica, para no decir un país. Entonces la sorpresa es mayúscula, ¿verdad? Y lo interesante es que el beso, que es la temática, le quita el sueño al pobre Rebovich y está en sus desplazamientos y sigue soñando y pensando y por supuesto ya estamos en la vida interior, en esa vida imaginativa tratando de desentrañar el misterio, ¿quién me ha besado? Así que en esto, ¿verdad? Que él en algunos momentos piensa que hasta repugnancia sintieron de él, porque uno hace escabroso lo que fue muy simple, ¿verdad? Y aquí vamos viendo distintos elementos que me parece interesante abordar. Los sentimientos. Digo, o sea, poder recibir un beso, sin duda, Jauretsch se quedó con muchas sensaciones. Y esto lo plasma Chekhov en todo el cuento. Entonces, tal vez ahí la pregunta que podría surgir es ¿cómo plasmar sentimientos en un cuento? ¿Cómo podemos realizar esto? Otra vez la magia de las palabras. Yo comparo mucho las artes y trato de encontrar paralelismos o cosas que son parangones entre una y otra, la música, la pintura. Así como en la pintura, digamos, hay tonalidades, las palabras también tienen tonalidades. Y yo creo que cuando uno escribe tiene que pensar que las palabras tienen cuando menos 2 sentidos, sino 2 o 3. Y en esto es un gran maestro Chekhov, la escogencia, yo diría que puritana de cada palabra. El sentimiento lo transmite a través de acciones. Esto es importante, porque el que no pueda dormir o que le cueste dormir, está diciendo, él está inquieto, él está perturbado por aquello. De manera que las acciones tienen que ser coherentes con los sentimientos. Eso me parece un ejercicio muy oportuno para todos los creadores, porque entonces vemos que en vez de poner una pila de palabras y de sentimientos, simplemente lo hace expresar a través de una acción. O sea, eso justamente. Estoy inquieto, dando vueltas en la cama, o sea, sabemos que algo está pasando, que es algo trascendental. Esto es muy importante. Importantísimo, Pablo. Esto de no contar, sino dar a entender qué pasa. Como se dice, el entendido a señas, pero es fundamental este consejo. No describir que estaba cansado, que esto, que el otro, no. Con relatar que había hecho mucho ejercicio, que había jugado 5 partidos de bádminton, que es mi caso, por cierto. Estoy diciendo, vine aquí molido, sin decirlo, ¿verdad? Así que sí, la acción
mayor o menor o minúscula, da a entender mejor, es activo. Ahí están los verbos activos. Ahí están empaquetados los sentimientos. Ahí podemos decir entonces que tenemos que girar siempre en torno a la acción, no irnos a la descripción ampulosa, voy a decir con muchas palabras, pues con bastante, sino ir a lo conciso, ir simplemente a la acción y dejar fluir. Pero esto también se vuelve un poco complicado, ¿verdad? ¿Qué otros consejos nos podemos sacar de Chekhov sobre escribir de esa manera concisa, breve, puntual, sin caer en tantas palabras y, voy a decir, hacer el cuento muy pesado? Pues otro consejo que él da, que me encanta y por eso los doy a conocer tal cual él los expresaba, decía él, un escritor, más que escribir, debe bordar sobre el papel. Bordar sobre el papel. Qué frase más majestuosa. Está jugando él con otra clase de arte, la costurera, ¿verdad? Amorosa, estamos hablando de tiempos antiguos, donde se bordaba con preciosismo, con paciencia, con hermosura. Pues está diciendo algo parecido. Debe ser el acto de escribir, bordar sobre el papel. ¿Por qué el papel? Pues porque es nuestra materia prima, ¿verdad? El escritor. Ahora habría que decir el teclado, la tableta, la computadora. De manera que esa finura, ese bordar, creo que es importante este verbo, bordar igual escribir. Escribir debe ser igual a bordar. Y ahí destacaba muy bien ese adjetivo de la finura, ¿verdad? Sabemos que el bordar es un arte que tiene que ser delicado, preciso, lento. Incluso podemos ver que, es decir, en un telar o en alguna creación, alguna ropa, hay detalles pequeños y eso es algo que tal vez el cuento sí tiene que tener mucha importancia, ¿verdad? Ir justamente a esa parte pequeña, no pensar en el gran conjunto y aquí, digamos, leyendo cuentos hacía una relación con otros escritores, por ejemplo, los grandes escritores Proust, Balzac, que intentan describir toda la historia de la humanidad, puede decir, la comedia humana es enorme, y vemos que no tiene que ser así en un cuento, o sea, no tenemos que playarnos tanto, tenemos que ser muy concisos. Claro. Tenemos también maestros, en este sentido recuerdo que Edgar Allan Poe decía también que a veces surge esta como que pelea entre la extensión y la delimitación. Y esto surge una tensión. Entonces el cuento siempre va a ser algo tenso, algo que nos tenga en esa constante tensión de hasta qué punto yo estoy describiendo algo y ahí me quedo y no tener que ir a más. Exactamente, un cuento es pecado si el lector dice lo voy a seguir dentro de un rato o lo voy a continuar mañana. Perdió el escritor, no el lector. Yo quisiera remitirnos a La Tristeza, otro de los cuentos que he seleccionado, un pequeño párrafo por lo que hablábamos antes de los sentimientos. Y vamos a ver aquí cómo los sentimientos o el sentimiento de tristeza nos lo plasma Anton Chekhov de esta cierta manera. Así que Víctor nos lo va a leer. La tristeza. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina, blanda capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. Muchas gracias, Víctor. Con esto tenemos un pantallazo de cómo los sentimientos, el sentimiento de tristeza, que ojo, parece compartirlo no solo la persona, sino hasta el caballo. Este contagiar a una bestia de esa tristeza es propio de Chekhov. Y él dice, nos habla de que la capital está envuelta en las penumbras vespertinas. No va a ser el mediodía el símbolo de la tristeza, es la penumbra vespertina. Y la nieve, ojo, que acompaña a la nieve. Hay acción, hay caída de copos de nieve que gira alrededor de los faroles. Los faroles son luces tenues. Todo está entramado en una misma línea de tristeza. Nos habla que cae sobre los tejados la nieve. Los tejados son tristes, son bucólicos. Está el humo, está aquella tristeza que sale. Y hasta sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. En fin, este avasallamiento
de personas, detalles como los sombreros. Ojo, que va de la persona al sombrero para que el detalle, el ojo sentimental del lector esté fijado concretamente. Así que estos detalles muestran muestras de cómo él está siendo bordado, ¿verdad? Su palabraje. Aquí algo también llamativo es que vemos que Chekhov borda, de esta manera sale esta metáfora, Sí. justamente la realidad de lo que está viviendo. No es algo extravagante, no es, voy a decir, narrativas, voy a decir, celestes, sino algo muy de la realidad. Entonces, tal vez esto es algo que se plasma y que es necesario justamente para crear estas acciones, plasmar la realidad. Podríamos hacerlo de esa manera, es decir, remitirnos siempre a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo, y a partir de ahí crear una acción, o tenemos esa licencia también para ampliarnos más. Ampliarnos solo en la medida que la acción fundamental del cuento no se pierde. Vamos a pedir a Víctor que nos lea la segunda parte, que es un poquito más adelante, del mismo cuento, La tristeza. Cuando él empieza hablando de el cochero Yona, es un nombre ruso, no nos preocupemos por que sea familiar. El cochero Yona está todo blanco, como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo, cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni un alud de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Sí, ojo, el pobre cochero está encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano. Cuanto puede. Ahí hay cierta elegancia. Otra vez, es la palabra que hemos utilizado de bordar con palabras, ¿verdad? Que ojalá este sea un mensaje que le quede a todos aquellos que se afanan en escribir buenos cuentos. Porque escribir es fácil. Escribir bien son 100 pesos. Sí. Y aquí, digamos, también me gusta mucho como eso. Vemos esta acción. Simple, llana, está describiendo, se ve de una manera elegante, utilizando pocas palabras, utilizando un lenguaje accesible. Y aquí vemos también otro elemento que también surge en inquietud, el personaje. En este caso es puede ser un hombre triste, se ve según el ambiente, cómo se le está plasmando, que algo le está pasando con relación a los sentimientos. Entonces también aquí podemos cuestionarnos, ¿cómo tienen que ser plasmados los personajes en los cuentos? ¿Cómo podríamos presentar? Veamos acá cómo nos lo pinta al cochero. Está todo bañado de blanco, pero ojo, de blanco, pero no porque él busque, sino porque es víctima de una nevada. Y lo interesante viene aquí, está como un aparecido, es un fantasma, es un fantasma. Pintar sin decir es un fantasma, que suena muy claro, muy torpe. Él dice como un aparecido. Y aquí el lector, lo importante es que se remite a un paisaje tenebroso, a un susto, a las cosas y mitos que hay en Rusia, como hay en Guatemala, de un aparecido, alguien que nos va a asustar. Es uno que está purgando algo. Por eso el título, La tristeza, hasta es muy pertinente. Y ahí sin duda es accesible para el lector ver desde las letras que se está teniendo este sentimiento. Vemos cómo el ambiente se conjuga con la personalidad y ya podemos sacar distintas conclusiones. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, tenemos que enfocarnos en una acción, los personajes desde esta perspectiva tienen que ir vinculados con todo eso que estamos narrando y esa es la manera como nuestro cuento ya se va a ir dibujando. Entonces, esos son elementos que vamos viendo que Chekhov nos va a dejar. Exacto, yo creo que llega el momento como que de ir recapitulando o matizando un poco estos consejos, decimos, de Chekhov. A él efectivamente le pedían mucho consejo a las personas y algo muy típico de Chekhov es que él se autocriticaba mucho. Él no se echaba piropos. Hay bastantes textos, cartas, entrevistas en periódicos y cosas donde él se acusa a sí mismo. No logré lo que quería lograr. Algo así dice en varias ocasiones. Es testimonio, ¿verdad?, de una humildad del escritor, algo que también es admirable.
y pues que cada quien con su temperamento la tome y si no quiere que se crea el Dios del universo, ¿verdad? Ya es problema de cada uno. No, pero esa humildad se ve sin duda en el trabajo, ¿verdad? Creo que en total son como 600 los cuentos que Chekhov escribió. Claro, estoy hablando de cuentos que en esa brevedad pueden ser de una página, un par de páginas, pero vemos el trabajo, vemos la constancia, vemos la práctica, y es algo que también creo que todos los que queremos ser escritores no tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Siempre estar Exactamente. practicando. Y él tenía tal pasión que su verdadera profesión, o sea, lo que él estudió y que empezó a hacer, es médico. Y dijo, borrón y cuenta nueva, me olvido de la medicina y me dedico a lo que quiero, la literatura. De esto importante yo creo que es estudiar. En este caso, una carrera que le permitió conocer el cuerpo humano, conocerlo por dentro, aunque no fue psicólogo, que es quien se supone que conoce más por dentro al ser humano. Pero yo creo que quien escriba a los 20 años y creyendo que ya domina el universo, que me perdone. No va a llegar muy lejos. No va a llegar. Es que la literatura se nutre ¿de qué? De la vida. Son elementos que tenemos que ir viendo. Y eso también creo que es importante, así como Chekhov lo hizo. No narrar de algo que está fuera de su contexto, sino empezar con eso, con una práctica, algo que veo, una situación cotidiana, así como una dama con un perrito, ¿verdad? Claro. Algo tan sencillo de esa manera. Sí. Eso nos puede servir. Exactamente. Y ojo, estos detalles de la vida que nos impresionan mucho se pueden tomar no solo para los cuentos. A mí me gusta, ya una vez relaté la historia aquella de cuando estando en Quetzaltenango, caminando a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana para mí es tarde, como dice un querido amigo de la pluma del colibrí, y es cierto, pero bueno, estaba caminando cerca del cementerio de Xela y lo que me dejó con la cabeza puesta en esa escena es que un miserable con su bolsa, no sé si de basura, de qué al hombro, andaba jalando algunos perritos, en total cargaba 7 perros. Y yo me impresioné porque los perritos estaban mejor nutridos, creo que hasta peinados, estoy exagerando un poco nada más, que él mismo. Estas escenas de la vida son absolutamente tomables para convertirlas en un cuento, ya solo con esta escena. Claro que ahí viene la imaginación del lector, del observador, que se convierte y pasa de escritor a narrador. ¿A quién le doy la palabra? Puede ser que él le dé la palabra al propio señor que carga los perritos y diga que empiece a sorprender, lo que más gozo en la vida es tratar bien a mis perros. Y ahí rompió y motivó. Creo, digo esto porque no tenemos que viajar a Rusia, porque pudieran creer que tenemos que escribir como los rusos. No, nada que ver, es en el propio ámbito de uno encuentra suficientes motivos. Eso me parece oportuno justamente, poder ver todos estos aspectos y, claro, tomarlos de ejemplo, digo, cómo se puede aprender muchísimo. Vemos cómo sus cuentos sirven de inspiración, nos pueden dar también muchos elementos de lenguaje, pero al mismo tiempo, voy a decirlo así, nos invitan a que nosotros nos pongamos en esa posición, como él hacía, ¿verdad? Que él lograba crecer desde su, voy a decir, su ciudad natal, su pueblo, su vida, narrar esos elementos de una manera sencilla. Entonces, también nosotros podemos hacerlo y voy a decir tantos elementos que tenemos en nuestra vida cotidiana para poder expresar, narrar, crear historias. Y ahí todo el trabajo, ¿verdad? Creamos algo, lo vimos, lo volvemos a leer, lo volvemos a trabajar con la intención de crear un producto. Exactamente. Remitámonos a otro par de consejos textuales de Chekhov. Él decía, tachar sin piedad. Tacha sin piedad. Ojo, eso de sin piedad es muy duro, ¿verdad? Y el escritor tiene un ego a veces un poquito abultado y yo creo que es legítimo decir que debe aprender a bajarse de la estatura. En este caso, bajarse de la estatura quiere decir, mira, quítate la mitad del texto, como decíamos antes, en su extensión, sé más conciso. Este consejo nos remite a otro ilustrísimo compatriota, don Luis Cardosa y Aragón, quien decía, escribo tachando. Cuando leía a Cardosa, y esta frase en particular, esta oración, es una oración, y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que es original de él o la está tomando de Chekhov?
y le está dando una nueva vertiente. No quiero hablar mal de don Luis, porque soy grandísimo admirador, soy cardosiano, igual que maestros como Marco Vinicio Mejía, que fue el que me indujo en esta cuasi religión. Y eso da también un buen consejo. O sea, damos cuenta de eso, podemos ver cómo es importante siempre mantener esa brevedad, siempre mantener el lenguaje. Y esto a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque en esa práctica cotidiana es donde nosotros tenemos que no tener miedo a eso, no creernos tanto, sino ser humildes como escritores. Sí, La imagen de tachar es fantástica. Sé que digamos hasta con las tabletas y lo electrónico claro. es un poco diferente, pero voy a decir, tachar es importante en ese sentido, poder darnos cuenta que a la larga las cosas pueden ser mejorables. Y esa práctica es la que nos va a llevar a realizar un buen cuento. Claro. ¿Cómo tachamos? Sería la pregunta. Yo la técnica que en particular utilizo es muy simple. Dejo en la refrigeradora, digo yo, mis relatos, mis obras. Esto quiere decir que al año siguiente la reviso. Les dejé un año. Yo, por cierto, una de las cosas que tengo, no me copien. Ustedes hagan lo contrario si quieren lo que voy a decir ahora. Nunca publico de manera inmediata lo que he escrito. Los compañeros de la Pluma de Colibrí se burlan de mí porque yo tengo 9 horas no publicadas. Algunas de ellas tienen 25 años de haberse empezado. Un ensayo particular que se va a llamar Lecciones de los Mayas para el siglo XXI. Una novela sobre el padre Chemita que tiene 9 años. Y no quiero seguir dando, porque puede ser un poco egolátrico, pero lo que quiere decir es que uno tiene que dar testimonio de aquello que los maestros nos han dicho. Borges decía otra frase que me parece que es oportuno. Nosotros inventamos nuestros antecesores, decía Borges. Inventamos a nuestros maestros, de quienes nos queremos dejar influir. Y en este caso, hay que dejarse influir de Anton Chekhov, ¿verdad? No, incluso practicar la lectura, adentrarse. Digo, tenemos 600 opciones para poder adentrarnos a él. Y es bueno esto, de él tiene, digamos, cuentos inmemorables, cuentos muy, muy famosos, y son elementos que a la larga van dando también esa ayuda para poder escribir, para poder nosotros, voy a decir, nutrirnos. Eso me parece también muy oportuno. Claro, todo esto es un trabajo, es algo que vamos haciendo poco a poco. Debemos ir practicando, creando, y también dejar las cosas en el tintero, pero en el buen sentido me parece muy oportuno. Nadie quita que hay obras, voy a decir, que se empiezan desde pequeños y hasta uno ya es más grande puede publicarlas ya de la mejor manera. Y ahí me hacía mucho eco esto que decía, que la diferencia entre un cuento y un buen cuento. Y a la larga lo que queremos hacer es crear buenos cuentos. Claro. La ventaja en países como los centroamericanos es que tenemos mucha narración oral. Y es oportuno recordar que de esa narrativa oral, a veces como a las palabras, y hablando de brujos, de aparecidos, de la ciguanaba y todo esto, de ahí tenemos esa oralidad rica, que si uno se pusiera a revisar esas narrativas orales, encontraría también mucha sabiduría, pero mucha simpleza. Esto quiere decir, no llegan a la categoría de obras literarias, aunque narraciones como el Popol Vuh, ahí estamos hablando de cosas de la Liga Mayor, que es un conjunto de cuentos. Podría haber uno del Popol Vuh como un conjunto de cuentos. Solo doy a conocer ya para cerrar el último consejo que entre saqué literalmente de Chekhov. Dice, el estado de ánimo de los personajes debe desprenderse de sus propias acciones. Lo que habíamos conversado antes, ¿verdad? Realmente, lograr plasmar esa idea a través de la acción y que también los personajes surjan con todo esto. Me deja mucho decir, hablar de Chekhov, esta experiencia, me deja mucho. Muchas gracias, Francisco. Entonces, no sé, ¿algún consejo final que nos pueda dejar para poder nosotros empezar con estos cuentos? Aparte de leer a Chekhov, que sería el consejo más pertinente en este caso, ¿verdad? Yo creo que el cuento es un arte y es una especialización. En mi caso personal, yo empecé escribiendo cuentos. Rápido, gran amigo, eso fue mi gran amigo, me dijo, olvídate de la poesía, haces mejor otras cosas. Yo le agradezco a Sergio Román, mi gran amigo ecuatoriano, que me dijo, después de leer algunas obras mías, olvídate de la poesía. Y me olvidé. La amistad es eso, la crítica sana. Entonces, en el caso del cuento, yo creo que uno tiene que ser bastante
especializado. Por breve exige más. Y tenemos casos, ¿verdad?, de grandes cuentistas. Y otra vez, yo diría mi admirado y amado Borges, que no quiso nunca escribir una novela, lo cual me parece un poco chueco porque debió haberse atrevido, como lo hizo Rubén Darío, aunque lo hizo mal a propósito. Yo critico a los maestros, a mis hermanos, a mis padres de escuela. De manera que yo diría, el cuento, si uno se va a dedicar a él, tiene que especializarse en el cuento, ser un especialista. Eso quiere decir empezar por conocer los grandes cuentistas, y en el número 1 está Chekhov, aunque cada quien puede hacer su propia lista. Bueno, para terminar este hermoso ciclo de 3 webinars, nuestro tecnológico del grupo La Pluma y el Colibrí, Maynor Martínez. Gracias a nuestros amigos que hoy nos han acompañado, tanto a Franco Sandoval, quien ha estado las 3 ocasiones deleitándonos con el conocimiento del arte literario, y a nuestros invitados. La semana pasada tuvimos al doctor Bienvenido Argueta, y en esta ocasión tenemos al maestro Pablo de la Vega, a quienes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. En la primera, pues tuve también el gusto de acompañar a Franco en esta aventura. Y les contamos algunos datos para antes de cerrar. Primero, agradecer a DESCA, agradecer al aporte para la descentralización cultural, porque nos ha brindado el apoyo en estos webinars. De alguna manera son el lanzamiento de Pluma del Colibrí, y contarles que después de estos webinars viene precisamente la apertura del taller, el taller de 5 meses, que va a constar de videos, materiales, de práctica, pero principalmente del acompañamiento de Franco Sandoval en lo que ustedes quieran que sea su siguiente obra. No digo la primera porque es muy probable que ya algunos hayan escrito, pero para algunos puede ser su ópera prima y para otros puede ser la siguiente obra. Así que es muy importante que nos sigan en las redes sociales. Ya vemos casi 800 sumados todas las redes sociales en tan solo mes y medio. Eso quiere decir que hemos tenido un gran lanzamiento, y eso ahorita Guatemala pues estamos queriendo también contagiar a los hermanos centroamericanos y luego a los hermanos del sur, del norte y del mundo entero, con la Pluma del Colibrí volando hacia todos lados. Penúltimo aviso, como dice mi amiga, avisos parroquiales. Penúltimo es recordarles que hay un formulario que ustedes van a encontrar ahorita en los comentarios de Facebook, que ustedes al marcar llenan con sus datos, por favor, su correo y su nombre correctamente, para recibir un formulario, un reconocimiento, un certificado de que estuvieron presentes de forma digital acompañándonos en esta charla interesante sobre los consejos de Anton Chekhov para escribir cuentos. Y finalmente quiero mostrarles acá, lo tengo ya presente para que lo vean ustedes de antemano, lo que vamos a entregar hoy a nuestros amigos de acá de la Teca, porque estamos acá en la zona 1 de la Teca, precisamente desarrollando estos webinarios, y les voy a leer: La Pluma del Colibrí, Escuela de Formación de Escritores, otorga el presente reconocimiento a la Teca, biblioteca para todos. Indudable esa expresión, porque hemos visto a mucha gente acá, niños y adultos leyendo. Y todo ello gracias a su valioso aporte en el desarrollo de los webinarios, ¿verdad? Las 3 sesiones del 2, 9 y 16 de noviembre. Así que yo le voy a pasar al maestro Franco Sandoval, quien está ahorita ya acompañado de la directora de acá de la Teca, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Así que yo me voy a quitar ahorita de cámara
y les voy a dejar la palabra. Adelante, Francisco. Bueno, como un colibrí no tiene casa, obviamente, anda por los aires y pescando miel, pescando miel. La casa inicial de la pluma del colibrí ha sido la teca, un proyecto que no nos cansamos de aplaudir, de Sofos, con apoyo de la Municipalidad de Guatemala. Y la directora de la teca, Laura, se ha convertido en nuestra amiga, nuestra empujadora, nuestra aliada. Y yo creo que los proyectos deben nacer así, con amigos, con aliados, con hermanos. Así que en reconocimiento a esa enorme acogida, yo a Laura tengo el gustazo de entregarles este pequeño reconocimiento para que todos sepan dónde estuvo el acta de bautismo de la pluma del colibrí. Pues muchas gracias, Francisco. Para nosotros, pues de parte de la teca es realmente un honor, ¿verdad?, acorpar este tipo de oportunidades y también este programa que se ve tan fructífero de la pluma del colibrí. Y pues gracias, es tu casa y con mucho gusto. Muchas Para la gracias. teca. Adelante. Muchas gracias. Estamos entonces en este momento por concluir. Gracias a todos los que nos han acompañado a estas actividades durante estas 3 semanas, pero de alguna manera les contamos que vamos a seguir desarrollando webinarios más adelante y que este seguirá siendo una de las características de la pluma del colibrí. Así que les dejamos con el cierre, gracias a Víctor Dávila, también a Faustino Chung, quienes nos han acompañado, a quienes también nos han dado su espacio, también acá al equipo de la teca, porque ha sido un equipo el que nos ha atendido muy bien y nos hemos sentido en casa, en la casa de la literatura, en la casa de los libros. Así que pasen muy buena noche y nos seguimos viendo en la pluma del colibrí. ¿Has soñado alguna vez con escribir un libro? ¿Contar una historia? ¿Compartir una vivencia? ¿O publicar una novela? Descubre el potencial que hay en ti en el programa La Pluma del Colibrí, Escuela de Formación de Escritores, dirigido por el maestro Franco Sandoval, reconocido escritor guatemalteco, galardonado en España y Latinoamérica, quien te acompañará por el fascinante universo de la redacción literaria. Durante 5 meses estarás inmerso en un taller teórico práctico a través de la plataforma Forum Class, con videos, ejercicios, ejemplos y la constante tutoría para alcanzar tu reto creativo. Para mayor información, visita la página web de Pluma del Colibrí y forma parte de la comunidad a través de nuestras redes sociales. Inscríbete ahora y cautiva a tus lectores.